Bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Hoy vamos a hablar del autosabotaje, un tema que veo que se habla cada vez más en el mundo del emprendimiento y del negocio y que es bastante complejo y me gustaría darte mi perspectiva sobre este concepto. Y en concreto, para explicártelo, vamos a hablar de la saboteadora interna, yo la llamo así, la complaciente interna, y cómo esta parte de nuestro interior en realidad tiene la clave para integrar el arte de poner límites internos claros y efectivos en nuestra vida y en nuestro negocio. Con este episodio tengo dos objetivos teóricos claros. Uno es que entiendas en qué consiste esta parte interna que yo llamo la complaciente interna y cómo tiene el foco puesto muchas veces más hacia afuera y no tanto hacia sí misma. Y también quiero que comprendas cómo la complaciente interna necesita aprender a poner límites y asumir menos responsabilidad que no le toca. Soy Annette Manubens y te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un rincón para empresarias y emprendedoras que están comprometidas de verdad a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es su lugar si estás de verdad comprometida con el desarrollo personal para el crecimiento profesional. Vamos con el término de autosabotaje y para ello me gusta que te imagines como si toda tú o todo tu negocio fuese un barco de estos grandes transatlánticos con distintas habitaciones, camarotes o camarinos, no sé cómo se llaman muy bien, pero tú me entiendes, ¿no? Cuando vas en un barco mucho tiempo y duermes ahí y hay unas pequeñas habitaciones y como algunas de estas habitaciones están con luz, son las partes con las que identificas, de las que eres consciente, las que habitan ahí, y como otras de estas partes tienen la habitación totalmente a oscuras. Estas partes que llamamos que están en sombras, con las que tú no te identificas o no sabes mucho sobre ellas o incluso rechazas y que no te gustaría que fuesen partes de ti misma. Te puedes imaginar cómo este barco, igual que tu negocio, debería llevar un destino, una dirección, una visión, ir hacia un lugar en concreto. Y como una de las partes internas, la capitana, podemos llamarla en este caso, que seguramente sea una parte con la que tú te identificas, lleva el timón de este barco, marca la dirección. Y como muchas veces nos decimos racionalmente, conscientemente, yo quiero llevar mi negocio hasta este lugar, yo quiero hacer este programa, yo quiero facturar X cantidad de dinero y vamos, creemos en esa dirección. A veces, bueno, sabemos que no es en línea recta, pero vamos hacia ese destino. Y ahora te puedes imaginar cómo hay momentos en los que esta parte capitana con la que tú te identificas, pues no está tan al tanto o está cansada o se va al baño o pasa lo que pasa y vienen otras partes de estas que están más en la sombra y llevan el timón en otra dirección totalmente distinta. Como estas partes desde los miedos, porque al final estas partes que yo llamo las saboteadoras internas no son más que mecanismos de defensa, no es que quieran hacernos daño, simplemente que nos están defendiendo de sentir algo, de vivir algo que no queremos sentir otra vez, cómo estas partes llevan el barco en otra dirección totalmente distinta. Y esto es lo que estamos haciendo cuando nos estamos saboteando, que nos creemos racionalmente, conscientemente, desde esa parte desde la que nos identificamos, que estamos yendo en una dirección, pero en los momentos en los que no somos del todo conscientes, estamos llevando todo nuestro negocio hacia otra dirección. Entonces, con esta introducción sobre el concepto de autosabotaje, me gustaría contarte un poco más sobre la complaciente interna y para ello te voy a contar un ejemplo de una de mis clientas. Más o menos lo he modificado un poco, pero para que entiendas mejor de qué se trata y cómo actúa en nuestra vida diaria aplicado al negocio. Mi clienta, una de las habitantes de detrás del telón, formaba parte de un club privado. Y se había dado cuenta, como en este club pues, se estaban creando relaciones, no era todo online, pero se estaban creando relaciones y algunas de las participantes pues tenían programas o tenían incluso otro club privado y llamaban o creaban colaboraciones entre ellas, básicamente, ¿no? Le decían, bueno, quiero a una persona que venga a hablar del tema X en mi programa, ¿te apetece tú venir aquí? Y bueno, todo se pagaban, por supuesto, era todo colaboraciones pagadas. Y mi clienta quería formar parte de estas colaboraciones también y sentía, bueno, como que
que no estaba incluida, se sentía un poco marginada, un poco aparte. Estuvimos trabajando mucho este tema a través de la regulación y la expansión del sistema nervioso y también desde las partes internas. Y llegó el momento en la que ella dio el primer paso y bueno, una de las mujeres, además, fue un gran debut, podríamos decir, porque no fue una cualquiera, sino era una de las capitanas más importantes, por así decirlo, de este club privado que la llamó, le pidió esta colaboración. Y mi clienta, te puedes imaginar que estaba dando saltos de alegría y que ciertas partes de su interior estaban realmente celebrando y dando saltos de alegría, pues porque se habían conseguido sentir ser vistas, habían sentido que son reconocidas y esto también ella sentía que era una gran oportunidad para ganar más autoridad en su nicho. Entonces, te puedes imaginar, mi clienta tenía como creo que un mes para preparar este gran debut y estaba muy nerviosa y cuando llegó, en el momento en el que estaba haciendo esta presentación, se empezaron a activar distintas partes internas. Mi clienta ya llevaba conmigo trabajando un tiempo, entonces estaba muy atenta a este diálogo interno y pudimos trabajarlo muy bien después de este acontecimiento. Y lo que me contó es que fue como una cadena de distintas voces internas. Primero empezó una voz que le decía algo así como, no lo estás haciendo bien, no les está gustando. Luego venían unas voces que le decían algo así como, es que deberías habértelo preparado mejor, deberías haber dedicado más tiempo a la preparación. Luego empezaron otras voces que decían, esto lo puede hacer cualquiera, no es tan especial, ¿qué van a pensar de ti? Empezó también a compararse con otras mujeres que trabajan en un nicho similar. Y luego, por último, llegó a algo así como, la vas a traicionar a la mujer que la había invitado, la pobre que ha confiado en ti. Y no sé si tú estás acostumbrada a prestar atención a tu diálogo interno. Esto no es nada fuera de lo común. Realmente todos y todas tenemos estas partes internas que nos hablan así, este diálogo interno crítico. Cuando ya llevamos un tiempo en lo que hemos trabajado bastante, pues empiezan a disminuir, pero siempre va a haber momentos en los que nos hablemos así. Sobre todo en los momentos en los que estamos estresados, en los que como mi clienta en este caso, pues es una situación de nervios y de estrés. Entonces, quiero que nos paremos un momento para ver cómo este suceso por el que ella celebraba, que se había sentido vista, reconocida, que era una gran oportunidad, cambió en el momento en el que estaba llevando a cabo esta presentación, cambió todo hasta el punto de la vas a traicionar a esa mujer que había confiado en ella, la pobre ella, ¿no? Que ha confiado en ti. Este es un punto muy importante de lo que nos hacen hacer algunas de las saboteadoras internas, en concreto la complaciente interna, que está llevando el foco fuera en vez de dentro. Porque mi clienta, en el momento en el que empezó a despistarse con este diálogo interno, empezó a echarse culpa hacia sí misma, empezar a sentirse mal, empezar a poner la atención en fuera, que es lo que hace la complaciente interna, en quiero gustarle a todos los demás, quiero dar el gusto a todos los que están escuchando y en concreto a esta mujer que me ha llamado a mí para colaborar, empieza a perderse, a perder la concentración, a perder el foco en lo que ella quiere aportar, en su mensaje, en ocupar espacio, en hablar, en transmitir, en la comunicación, en lo que a ella le gusta, empieza a perder el foco en todo eso y se va despistando, desconcentrando porque está atenta a qué es lo que no está gustando, además de una manera negativa, ¿no? No es lo que está gustando, sino lo que no está gustando y está internamente en vas a traicionarla, que traición es una palabra fuerte. Entonces, me gustaría contarte un poco más de teoría sobre la complaciente interna. A mí me gusta decir que la complaciente interna tiene como un lema y es que las demás siempre van por delante. Es una parte interna que
a lo largo, normalmente estas partes nacieron en la infancia. Yo cuando trabajo con las partes internas de mis clientas es sorprendente y por eso mi programa se llama Detrás del telón, porque es como si fuese una obra de teatro. Mis clientas dejan de ser ellas mismas, dejan de hablar como ellas mismas, dejan de ser esa adulta y a veces pues se comportan de maneras totalmente distintas y yo puedo percibir desde la distancia, yo lo hago online, ¿no? Pero aún así puedo percibir cómo son partes más infantiles y estas partes internas normalmente empezaron a estar en nuestro mundo interno en la infancia y por eso tienen muchas veces como nombres fantasiosos, nombres de películas, porque es la época en la que se crearon estas conexiones neuronales que ahora llamamos, o que yo llamo, las saboteadoras internas. Bueno, pues normalmente la complaciente interna, si hay algo que me he dado cuenta, es que un poco lo que aprendió es que para ser buena persona debes anteponer las necesidades de los demás a las tuyas propias. El resto es más importante que tú misma. Y esto lo mantenemos muchas veces en el tiempo porque de alguna manera podría ser un recurso positivo. Nos trae algo positivo a la vida y es que a raíz de preocuparnos de las otras personas cercanas y ayudarlas, pues nos llevamos mucho feedback positivo. Eso les gusta a las personas, nos dan las gracias, nos regalan una sonrisa, nos sentimos vistas, ¿no? Un poco nos alegra el corazón, pues nosotros hacemos algo bueno para los demás y ellos nos dan este feedback positivo. Y a esta parte interna lo que le encanta es agradar, lo que intenta es ganar aceptación. Y lo consigue pues ayudando y estando ahí para los demás, poniendo el foco fuera, estando muy atenta a qué es lo que los demás necesitan, complaciendo. Es también una parte que le gusta como rescatar a los demás y halagar a los demás. Depende de cada persona, me doy cuenta de que al final cada complaciente interna va por una dirección o por otras, pero estos son los rasgos así teóricos más generales. ¿Qué pasa? Si tenemos una parte interna que se activa muchas veces, que tiene el foco en el exterior, lo más normal es que nos olvidemos de poner el foco en el interior. Incluso a veces nos hace sentir culpables cuando nos estamos preocupando por nosotras mismas. Cuando nos damos cuenta de que nuestras necesidades no encajan con las necesidades de esas personas que queremos o que llaman nuestra atención en ese momento, a las que queremos halagar y complacer, pues entonces hay como siempre, o la tendencia es que ganen las necesidades de los demás sobre las nuestras propias. Y eso lo que hace es justo el tema de los límites, es que no estemos acostumbradas a poner nuestros límites, a darnos cuenta de qué es lo que nosotras queremos y marcar el límite claro de, bueno, veo que esta es tu necesidad, mi necesidad interna es esta, marco mi límite. Porque las personas que tienen una complaciente interna que toma el timón muchas veces no están acostumbradas a darse cuenta de qué es lo que ellas quieren. Viene mucho del sentir, de haber sentido en la infancia que eran demasiado o de que hayan oído mucho es que eres una egoísta. Me doy cuenta de que cuando trabajo con mis clientas llegamos muchas veces a estos dos temas, ¿no? Sentirte egoísta o sentirte que eres demasiada. Me gustaría enlazarlo una vez más con el diálogo que te he traído antes, para que lo analicemos de una manera un poco más profunda. Te contaba que mi cliente había empezado a tener un diálogo que empezaba como algo así: no lo estás haciendo bien. Esta parte de no lo estás haciendo bien yo la llamo la desalentadora, que en el momento en el que estás haciendo algo te está ya haciendo que te vengas abajo. Luego le estaba diciendo algo como: no les estás gustando, deberías de haberte preparado más. Esta es la que yo llamo la culpas, ¿no? Ya te está diciendo lo que deberías haber hecho mejor y te está echando la culpa de que no esté saliendo como tú esperabas. Luego le decía a mi clienta, esto lo podría hacer cualquiera. Esta es más la parte impostora. ¿Qué van a pensar? Otra persona es mejor que tú. Y luego llevábamos a la complaciente interna, la vas a traicionar, la pobre, que ha confiado en ti. Con esto de ir contándote un poco más los matices de este diálogo interno, lo que quiero es que entiendas es que cuando yo me imagino cómo funcionamos en nuestro interior, es como que va viendo una puerta tras otra puerta tras otra puerta. Es como que un mecanismo va detrás del otro y detrás del otro y detrás del otro, y después de la complaciente interna, en este caso, está esa parte interna que normalmente me doy cuenta que muchas de mis clientas asocian con el fuego o con cualidades parecidas, que es esa parte justo que aprende a poner los límites, o sea, que sabe poner los límites, pero que en nuestra infancia
no la usamos mucho, ¿no? La pusimos ahí detrás de todas estas puertas, entonces no estamos acostumbradas. Bueno, y me gustaría, le voy a contar un ejemplo, pero antes, un ejemplo mío propio, pero antes voy a acabar con estos aspectos teóricos. Las personas que tienen una complaciente interna muy activa normalmente están tan acostumbradas a priorizar el bienestar de los demás que les resulta difícil expresar abiertamente y claramente y directamente qué es lo que ellas quieren y necesitan, porque no están en contacto con sus necesidades y piensan que simplemente contar sus necesidades, transmitir sus necesidades es algo egoísta y puede hacer que pierdan el contacto, el afecto, el amor, el cariño, el ser vistas de los demás, por ser demasiado egoístas. Esta es una parte que yo conozco muy bien, sigue activándose muchas veces. Diría que cuando yo se lo conté a mi marido que yo tengo esta parte interna, me miró así y se rió como, ¿qué dices? Porque con él no la muestro, porque ya he trabajado mucho esta parte de mí misma. En mi negocio se sigue activando a veces, pero por lo general diría que esta otra parte que está detrás de la complacencia interna, que sabe poner los límites claros, ya está tan activa que son solo algunos momentos de estrés en los que se activa mi complacencia interna de manera así potente. Pero te voy a contar un momento clave en el que se me activó mucho, ya fue hace varios años, fue cuando yo estaba formándome en este mundo de las partes internas y estaba yendo a terapia de Internal Family System, que es un poco de donde viene todo esto de las partes internas, y fue una situación que me hace mucha gracia recordar, porque yo, bueno, lo estaba haciendo online, esta terapia, con una terapeuta, una mujer terapeuta, y me acuerdo que pues que para mí había sido difícil, organizar en mi agenda esa cita, ¿no? Y pues no me acuerdo a qué hora, era por la tarde, imagínate, a las 5 de la tarde, pues teníamos esa sesión y yo, bueno, no era demasiado fácil porque mi hijo pequeño estaba por ahí y no sé qué, había sido como todo un acto de malabarismo familiar el que yo acudiese a esta cita. Y cuando ya estaba todo preparado para la sesión de Zoom o de Skype, creo que era de Skype, me escribe y me dice que si no me importa, que empecemos media hora más tarde. Yo automáticamente se activó, tomó el timón de mi barco interno en este momento, la complaciente interna, y le dije, sí, no pasa nada, ¿no? Así automático, sin pensarlo. Claro que pasaba. Para mí no era una situación que me apeteciese, tenía que entonces hacer más malabarismo familiar, iba a tener más presión, las sesiones eran de 2 horas o 2 horas y media, eran largas. Yo quería en realidad que la sesión empezase, pero sin pensarlo, respondió mi complaciente interna y dijo que no pasaba nada. Yo para esa sesión tenía otro tema a abordar pensado, ya no me acuerdo cuál era, pero en ese momento me acuerdo que salí de la sala, lo hablé con mi marido, le conté lo enfadada que estaba, se activó esta parte que está detrás de la complacencia interna, que sabe poner los límites. Ahora se ponen los límites de manera más clara, más rotunda, más potente, pero en ese momento, pues que se había activado la complacencia interna, salió de detrás de la puerta esta parte más fuego, más que quiere poner los límites de una manera como súper enfadada, súper rabiosa, como súper fuera de mí. Y eso, me acuerdo de que cuando eso me pasaba mucho en mi vida, o me ha pasado mucho en mi vida, ¿no? De primero, yo, que se active la complacencia interna, que diga algo, que se traspasen mis límites, porque yo he formado parte o sea, yo he tenido responsabilidad en que se traspasen mis límites al no comunicar cuál es mi límite por no darme cuenta, y que luego de detrás de la puerta salga esta otra parte que está súper enfadada, de una manera en la que no, era como demasiado este enfado, ¿no? Como que me parecía difícil de lidiar con él, de utilizarlo de manera sana. Me ayudó esta media hora a darme cuenta de lo que estaba pasando, a calmarme, regularme, ya sabía también todas estas técnicas que utilizo de regulación del sistema nervioso, entonces llegué a la sesión y pude contarlo claramente. Le pude decir a mi terapeuta qué es lo que me había pasado, todo esto que había observado en mí misma y que quería hacer de este tema
el tema de la sesión. Y fue súper interesante porque, bueno, no tenía los ojos cerrados y estaba como buscando esta parte de mí misma, la complaciente, y es algo que yo también hago con mis clientas, que es que lo externalizamos. Esto es como un término a lo mejor un poco complicado, te lo puedes imaginar como que estas partes internas viven en nuestro cuerpo, viven en nuestras emociones, están presentes en nuestro mundo interior. No solo es esta metáfora de que viven en nuestro interior, sino que realmente están localizadas en alguna parte de nuestro cuerpo. Y yo la encontré en la parte de detrás de la espalda, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el tomar demasiada responsabilidad por los demás. Esto es o sea, es algo que yo interpreté después, que para mí tenía sentido después, no quiere decir que sea así. Y bueno, y localicé esta parte y luego externalizarla quiere decir como sacarla hacia afuera y darle una forma. Y normalmente es una forma pues muy infantil, como te decía antes. Y en mi caso es como que saqué esta parte y la puse ahí delante. Yo estaba como sobre un baúl que usaba como mesa y veía a Pinocho, la imagen de Pinocho, de la película, tal cual. Y ahí es cuando empieza a ser, y por eso también el nombre de Detrás del telón, porque se empieza a ser como un teatro mágico, un teatro surrealista, ¿no? Es como que yo veía a un Pinocho ahí sentado y empecé a profundizar en cuándo había empezado esta parte de mi interior a estar presente y llegué a recuerdos de cuando tenía unos 4 o 5 años. En concreto, un recuerdo de cuando yo me había ido a la piscina y mi padre, yo tenía un hámster y mi padre se había quedado en casa, yo estaba con mi madre y me acuerdo que mi padre, no sé, había cogido el hámster, se le había quedado al suelo y se había muerto. Y para mí eso fue un shock muy grande, pero aún así como que vi que mi padre se sentía tan mal que como que suprimí mis emociones, no las mostré y como que asumí responsabilidad por sus emociones y no me permití expresar pues todo el disgusto, todo el enfado, toda la tristeza que sentía pues por esa muerte, ¿no? Porque no me había despedido de mi hámster Sara y para mí fue un suceso muy importante, pero se me olvidó. O sea, eso es algo que no formaba para nada parte. Mira que he hecho terapia años y años en mi vida, nunca había salido este recuerdo. Pero esta parte complaciente en mí misma que tiene, yo la llamo mi Pinocho interno, Pinocho porque o sea, luego lo fui hilando y fui dándole significado y me doy cuenta, es porque a veces miente esta parte de mí misma en relación a lo que yo quiero, en relación a, o sea, porque quiere dar el gusto a los demás, dice cosas que en realidad son una mentira para mí misma. Bueno, y me ayudó a llegar a este recuerdo y me acuerdo que en esa época he llegado a distintas memorias que tenían mucho que ver con asumir yo la responsabilidad por las emociones de mi madre y de mi padre, por distintos sucesos en los que ahora no voy a profundizar, pero ahí a lo largo de este trabajo con mi Pinocho interno me fui dando cuenta sí, pues de este tomar demasiada responsabilidad por los demás. Y esto tiene que ver con lo que te contaba antes de que esta parte de ti misma sienta que decir que no es algo egoísta, que sienta que expresar tus emociones es como que los demás no van a poder lidiar con ello porque es demasiado. Yo creo que en este caso con mi hámster Sara, venía de ahí, ¿no? De sentir que era tal el disgusto que yo sentía que cómo iba a expresarlo, ¿no? Porque mi padre se iba a sentir responsable, cuando al fondo había sido responsable por la muerte de mi hámster, ¿no? Entonces, algo que hace nuestra complaciente interna es que busca maneras mm, más sutiles, más indirectas de conseguir lo que realmente necesitamos. Esta es una dinámica que se puede ver, yo lo veía antes cuando no estaba especializada en el mundo del emprendimiento, del negocio, lo veía en relaciones de pareja, ¿no? De que inconscientemente, o sea, de que queremos algo, ¿no? En algún lugar de nosotras hay una necesidad con la que no estamos en contacto realmente. Y en vez de transmitirla y contarla directamente y decir, oye, me apetece hacer esto o lo que sea, pues esperamos que las otras personas cubran esa necesidad sin que ni siquiera nosotras tengamos claridad sobre qué es lo que necesitamos. Es como que esperamos que el resto sí que sepa lo que nosotros necesitamos y nos frustramos cuando no es así. Esa es una dinámica que si sientes que esto del tema de la complaciente interna, que puede ser que esté presente en tu mundo interno, que puedes buscar esta dinámica porque también está muchas veces muy presente. Y un poco lo que necesita la complaciente interna es validación externa, es que le aseguren que es aceptada y que es digna de afecto, que está siendo vista, ¿no? Y esto lo que hace es una vez más poner el foco fuera, ¿no? En la validación externa en vez de la validación interna.
También es como una parte que al final, pues de tanto tener el foco fuera, no se dedica tanta atención a sí misma. Ya no tanto el autocuidado, sino el, sí, minimizar la importancia de sus problemas. Y aquí venimos otra vez al tema de poner límites y decir que no. Porque tú piénsalo, en el negocio, no sé si te has parado a pensar la importancia de poner límites. Yo veo que es un tema fundamental que no se suele priorizar tanto y que afecta a muchas áreas del negocio. Puede ser, por ejemplo, cuando ponemos límites con nuestras tareas. Esto también es poner límites. Ya no tiene tanto que ver con poner límites hacia afuera, pero también hacia nosotras mismas. Viene a ser el mismo, un poco lo mismo, es poner límites de, bueno, tengo distintas tareas que hacer, me marco los tiempos, me organizo de cierta manera y cuando me paso esos tiempos y digo, bueno, es que ahora me toca hacer esta otra tarea, poder hacia nosotras mismas, hacia todo nuestro mundo interno, nuestra familia interna, poner los límites claros de, mira, dije que el martes empezaba con esta tarea, el límite está claro y llevarlo a cabo. Porque cuando no sabemos poner los límites hacia otras personas, tampoco sabemos ponerlos hacia nosotras mismas, por lo general. Lo veo mucho con mis clientas, el tema de poner límites afecta mucho a la relación que tenemos con nuestras clientes. Cuando nos cancelan sesiones, cuando no nos pagan a tiempo, cuando nos alargamos más de lo que la sesión dura una hora y nuestra clienta empieza un nuevo tema, si, en el caso de terapeutas o cosas parecidas, no empieza otro nuevo tema y nosotras por querer ser, como crear este espacio seguro y no saber decir que, mira, la sesión va a acabar ahora o esto lo dejamos para la siguiente sesión, poner ese límite claro, al final seguimos escuchando, seguimos creando ese entorno de te escucho, estoy aquí para ti, y al final no decimos, mira, se ha acabado la sesión y luego no es que no pase nada, es que a veces no nos damos cuenta, pero realmente es como que guardamos un poco de rencor o que se activa justo después este enfado, ¿no? Suele pasar eso, se activa la complacencia interna de cara al público y luego así detrás de la puerta sale esta parte que sí que en el fondo tiene el potencial de saber poner los límites claros y es como sale demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado potente, demasiado intenso y no sabemos cómo utilizar toda esta capacidad de poner los límites. Y eso es lo que me he dado cuenta, que a mis clientas que tienen este patrón, porque al final las saboteadoras internas no son más que pues, un patrón que tenemos, ¿no? Un mecanismo de defensa, sí, un patrón. Lo que pasa es que tienen miedo a profundizar en esta parte que está detrás de la puerta, que lleva esta capacidad de poner los límites, porque le da miedo, porque siente que es como en su experiencia, siempre que ha salido y que ha tenido espacio, sale de una manera demasiado agresiva a veces o demasiado explosiva. Entonces tienen miedo a profundizar en esta parte porque se creen que vamos, que no van a saber controlarla, que no van a saber integrarla. Y al final, siempre que hemos conseguido traspasar la puerta, conocer a esta parte más fuego que hay detrás, ha sido totalmente muy, 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 muy clave para la evolución de su negocio, porque un negocio en el que ponemos los límites claros, vamos a ir al final más focalizadas, tanto por respetar nuestros tiempos, por respetar nuestros procesos, por tema de foco, porque cuando no estamos poniendo límites claros, al final es como que vamos cogiendo un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí y vamos perdiendo la dirección, el foco, el lugar hacia donde va nuestro barco. Y si te parece que es un tema en el que podrías profundizar más, te desvelo que dentro de poco va a salir mi primer entrenamiento gratuito que se llama Libérate del autosabotaje, más allá de tu techo. Es un viaje de 8 días para emprendedoras digitales decididas a liberarse del autosabotaje, en el que vamos a identificar el techo tope que te limita para expandir tu negocio, para conseguir más claridad y confianza. Y bueno, todavía no hay ningún lugar en el que te puedas apuntar, pero permanece atenta porque dentro de poquito saldrá y vamos a trabajar con estas partes internas, porque al final la complaciente interna muchas veces es justo ese límite que no sabemos distinguir, que decimos, ay, yo quiero facturar más, quiero conseguir más clientes, estoy aplicando todo lo que me dice el mundo, lo que me dicen en mis mentorías de negocio que debería hacer y aún así llego como a este techo invisible y a veces ese techo invisible es justo la complaciente interna. Antes de acabar, me gustaría
que pienses si tú te reconoces en todas estas características que he ido describiendo de la complaciente interna. Y te voy a añadir 3 características más para que mires dentro de ti si sientes como, ahí creo que esta parte la tengo. Piensa si te gusta mucho ayudar, pero a veces te molesta cuando acabas dando más de lo que quieres o cuando se acaba dando por sentado que siempre estás ahí dispuesta a dar, a ofrecer, a estar preparada para ayudar. También piensa si a veces por evitar el conflicto acabas diciendo que sí a cosas que en realidad no quieres. Y si ves que hay una parte de ti a la que hace que a veces te dé la sensación que te cuesta decidir y saber qué es lo que realmente quieres. Y el movimiento de inconsciente femenino tiene que ver mucho con esto, porque veo, es un tema que afecta en general a la sociedad, pero las complacientes internas suelen estar más presentes en las mujeres, porque es un tema colectivo de cómo hemos sido educadas para complacer al hombre, para complacer a los demás. Y veo que muchas mujeres acaban poniendo las necesidades de los demás por delante de las suyas y esto afecta a nuestro, ya no tanto iba a decir productividad, la productividad entendida como nuestro foco, nuestra dirección, nuestra misión, el ir hacia un lugar. Y a veces perdemos tanto tiempo en esta dinámica, por lo general inconsciente, que no avanzamos tanto en nuestro negocio. Y esto es algo que, bueno, pues sí, que me enciende, que me crea una cierta sensación de rabia porque siento que las mujeres tenemos mucho que aportar al mundo. Quiero un mundo en el que haya más personas, más mujeres, pero personas en general que conocen su mundo interno, que aceptan sus partes internas, que las entienden, que las tienen integradas y que dejan de criticarse a sí mismas, porque creo que en el momento en el que nos dejemos de criticar a nosotros mismos, como hace la complaciente interna, como te he estado contando antes llegaremos al punto en el que no estamos criticando a los demás y al final luchando con los demás y antes llegaremos a crear un mundo más amable para todos y para todas. Así que, bueno, espero que esto te haya servido para ver si tienes esta parte en tu interior o para abrirte los ojos y empezar a verla también a tu alrededor. Porque cuando empezamos a conocer estas tendencias internas, estos patrones, estos caminos, estas partes internas, empezamos a darnos cuenta, ay, en mi pareja o, ay, esto es lo que hace mi madre, esto es lo que hace mi amiga. Y empezamos a ordenar un poco nuestro mundo interno y el mundo a nuestro alrededor. Y con esto te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio.